Los he probado en la ducha, los he probado haciendo deporte, los he probado en un avión, los he probado caminando por la calle, los he probado muchísimo. Así que en este vídeo voy a hablarte de los Soundcore AeroFit 2 y de los Soundcore AeroClip, dos kits de auriculares firmados por Soundcore, una subsidiaria de Anker, y la verdad es que me han dejado muy buenas sensaciones porque, como he dicho, les he dado bastante caña las últimas semanas y quería comentaros qué me han parecido porque ya os digo que son los mejores auriculares deportivos y para un montón de tareas más, porque sí, como veis, son auriculares de oreja abierta, open air, no sé muy bien cómo llamarlo, cada marca le pone su número, pero nos vamos a entender si digo que son auriculares de los que tienen el sonido externo a lo que sería nuestro oído, no está ahí metido haciendo presión. Eso tiene varias ventajas. La primera es que suelen ser más cómodos, más ergonómicos, no te aíslan, tú puedes estar trabajando o puedes estar haciendo deporte o puedes salir a la calle a correr, como es mi caso, y si viene un coche, pues lo oyes. No estás ahí con una cancelación de ruido extrema que te impida oír ciertas cosas y sobre todo que son muy cómodos, que están pensados para la gente que no quiere aislarse del mundo y sigue queriendo escuchar sus podcasts, su música, yo que sé, lo que te apetezca. Así que esta es la declaración de intenciones por parte de la firma, pero no solo se queda aquí. Y es que si hablo de los AeroFit 2, una cosa que me gusta mucho es que además de la ergonomía propia del diseño, es que son ajustables, es que lo puedes ajustar en diferentes posiciones, tienen aquí como 4 puntos diferentes en los cuales tú lo vas a poder ajustar mejor. Obviamente tienen este diseño de gancho por detrás de la oreja, lo cual los hace súper cómodos y lo que decía antes, tú esto ajustándolo de la forma perfecta son comodísimos. Y por otra parte los AeroClip lo que son es precisamente un clip, es decir, se engancha por la parte trasera y frontal de lo que sería el lóbulo de la oreja y a partir de aquí lo que tenemos es una especie de pendiente que la verdad que se ajusta bastante. Fui a un evento de Soundcore en el cual pude probar estos auriculares haciendo boxeo para que notaras que no se caen, que son bastante cómodos y que aguantan muchísimo, no son los típicos que se te van a salir volando a la primera de cambio. Luego los materiales son flexibles, como veis los AeroClip tienen este acabado de TPU que le hace muy cómodo para adaptarse y también para ser flexible y aguantar cualquier golpe, cualquier problema. Y para terminar con los aspectos de diseño diré que el peso de los AeroFit 2 es de 12,8 gramos y el de los AeroClip es de solo 4 gramos, es que son ligerísimos, es una auténtica maravilla. Incluso los estuches de carga se nota que se han reducido respecto a la competencia y, como no puede ser de otra manera, se pueden comprar en diferentes colores. Fijaros que los AeroClip se venden en un color doradito y blanco que a mí me parece precioso, pero también en este color negro que es el que tengo yo, también en un color rosy brown que denomina la marca y además azul, que serían también colores un poquito más sobrios como los que estamos viendo en el vídeo. Por otra parte, los AeroFit 2 están en negro, en blanco, en azul y en verde, que son los que tengo yo, que me parece un acabado precioso porque no es ni muy sobrio ni muy discreto, está perfecto. Yo creo que es el color idóneo para este tipo de auriculares. Luego, por otra parte, lo que son los controles táctiles van muy bien, en este caso ya se ha puesto a sonar, según los he anotado, ahí me lo voy a quitar porque me voy a rayar, y le pasa lo mismo a los AeroClip, que tienen también en la parte externa lo que sería el control táctil y es bastante fácil el activarlos o desactivarlos con los diferentes gestos. Por supuesto, no se le escapa a nadie que si quieres utilizar este tipo de auriculares en la oficina es importante que tengan buenos micrófonos, así que voy a dejar una prueba con unos y otros para que lo escuchéis vosotros mismos a ver cómo suenan estos micros. Esta es una prueba de audio con los AeroFit 2. Fijaros que ahora tengo este ventilador, esto está sonando muchísimo, no sé si se aprecia, pero de verdad esto hace bastante ruido, así que juzgad vosotros mismos esta cancelación en una conversación de teléfono. Y ahora el turno de los pequeños, lo mismo, esto está haciendo bastante ruido, ¿eh? Es que no os imagináis lo que vibra, de verdad, suena muchísimo, así que si lo escucháis es normal y si no lo escucháis es una locura. Y es que eso era respecto al micro, respecto al sonido os tenéis que fiar de mi palabra cuando os digo que se escuchan bastante bien. Obviamente, al ser auriculares over-ear, en este caso que están como por encima de la oreja, no encontramos esa cancelación de ruido tan activa y tan bestia que encontramos en otros auriculares que también tienen la firma, que estos simplemente son opciones. Y a mí estos lo que me gustan es precisamente eso, esa apertura, esa no cancelación de ruido perfecta, sino que no te aíslan del mundo y por supuesto que para salir a hacer deporte son más seguros. Si vas con la bici o si vas saliendo a correr como es mi caso, pues son bastante más seguros porque puedes escuchar todo tu entorno si tienes algún imprevisto, alguna cosa que tengas que atender. Y lo mismo, como decía, a la hora de escuchar música, yo lo comparo con otro tipo de elementos como son gafas inteligentes que se están viendo cada vez más o este tipo de auriculares y dentro de su segmento, dentro de lo que son sus opciones, escuchan muy bien, la potencia es maravillosa. He podido probar últimamente bastante porque esto está muy de moda y ya os digo que estos están realmente genial. Con driver dinámico de 14 milímetros o una estructura acústica bass turbo, es que a pesar de tener el oído abierto, los bajos son muy buenos. Mientras que los AeroClip, el driver es de 12 milímetros y tiene una cosa que me flipa, que son los graves virtuales. Y es una tecnología propia de la marca que lo que consiguen es un sonido sorprendentemente bueno. Por supuesto, los dos los vas a poder gestionar desde tu móvil con la aplicación de Soundcore, en la cual vas a poder gestionar tanto las actualizaciones como la ecualización
conexión de los equipos, esto es algo también habitual. Y también me parece interesante recalcar que en el caso del estuche de carga, los dos tienen puerto USB-C para la carga, obviamente son diferentes por aquello del diseño de los auriculares, y si acaso la de los Aerofit también es inalámbrica, es decir, también lo podríamos compatibilizar con carga inalámbrica. Claro, también si hablamos, por ejemplo, de la compatibilidad, ya que veis aquí el puntito para poder conectarlo a nuestro móvil, en este caso hay que recordar que tenemos Bluetooth en los dos dispositivos, como no podía ser de otra manera, pero es 5.3 en el caso de los Aerofit, 5.4 en el caso de los Aeroclip, lo cual tiene mucho sentido porque cada uno está enfocado como a un tipo de uso diferente, y es lo mismo que le pasa a la protección al agua y al polvo, ¿no? En este caso tenemos en los Aerofit IPX7, que es una protección mucho más pensada para hacer deporte, para poder sudar y para poder mojarlos un poquito más, mientras que en el caso de los Aeroclip no están para nada mal protegidos, es solamente que tenemos IPX4, que es la tradicional que solemos encontrar en los auriculares deportivos, es decir, siguen siendo muy bien protegidos para tener una protección, pues eso, de deporte y muy completa. Como funcionalidades extra, ya que comentaba lo de que estuve en el evento este de Soundcore, decir que también pude probar la traducción en tiempo real. Una persona hablaba en inglés, yo lo escuchaba perfectamente en español, y después yo hablando en español lo escuchaba esa persona en inglés a través del móvil. Una maravilla. Esto obviamente tiene que ver con la inteligencia artificial que incorporan estos auriculares y funcionan realmente muy bien. Y por supuesto no podemos dejar de lado la autonomía, y es que combinando lo que sería la escucha con el kit de carga, tendríamos en los Aerofit 2 hasta 14 horas con una sola carga y 42 si incluimos el estuche en la ecuación, mientras que en los Aeroclip tendríamos 8 horas con una sola carga y 32 si estamos hablando con el enchufe. Eso sí, en solo 10 minutos ya lo tenemos listos para 3 horas de trabajo, así que en este caso, si lo que quieres son unos auriculares cómodos que te sirvan para hacer deporte pero también para la oficina, a mí estos me gustan mucho más, y sin embargo los Soundcore Aerofit 2 están totalmente ya diseñados para que sean perfectos y ergonómicos a la hora de hacer deporte de una forma un poquito más intensa tal vez, porque como tienen esa protección un poquito más avanzada, yo creo que tiene más sentido para ello, pero repito, los dos están capacitados para cualquier cosa, así que para mí, como resumen importante, que los he podido probar, que en este caso cuando fui en un vuelo toda la ida utilicé los Aerofit 2 y se me hizo súper agradable el viaje, porque además, una cosa que es totalmente personal, cuando los vuelos son muy largos, yo prefiero que no tengan cancelación de ruido activa, porque claro, vas en un vuelo y está constantemente el sonido de los motores en plan fuerte, que es lo típico que igual no le prestas atención, pero cuando para lo notas muchísimo, pues claro, está constantemente dándote la frecuencia contraria hacia dentro de tu oído para así hacer esa cancelación de ruido activa, y eso es bastante, pues no sé, como que acaba cansando, no sé muy bien cómo decirlo, es como que mete presión en el oído y finalmente yo acabo bastante cansado si el vuelo es muy largo, ¿no? Si son 4 o 5 horas, a mí ya se me hace totalmente pesado. Y sin embargo, estos, al tener este diseño, no meten esa cancelación de ruido, pero a la vez se hacen muchísimo más cómodos de llevar durante durante largos periodos de tiempo. Y le pasa lo mismo a los Aeroclip, que los utilicé a la vuelta, es decir, con la ida fui con unos y a la vuelta fui con otros. Obviamente, la potencia de sonido, hay cositas que no son exactamente iguales, porque claro, no transmiten igual sonido, pero los dos yo creo que tienen una muy buena calidad para ser auriculares de este tipo. Así que esa es mi conclusión respecto a la calidad de sonido. Y es que quería dejar esto a modo conclusión porque para mí esa es la gracia, que son muy multitarea. Están pensados para muchas cosas, no solamente para una en concreto, sino que se adaptan un poco a todo lo que quieras utilizar. Y como puntos positivos para mí tenemos la duración de la batería y esta sujeción tipo gancho en el caso de los Aerofit 2, mientras que los Aeroclip destacan por esa ligereza y comodidad de la que hablaba antes, y además un sonido bastante bueno para este tipo de diseño así tan compacto y tan minimalista. Yo estoy muy contento con estos auriculares, y es que ya depende de cuál te guste más a ti, porque los precios oficiales son en la página de Soundcore, encontramos a 119,99 euros los Aeroclip y a 109,99, 10 euritos más baratos los Aerofit 2. Claro, es lo que decía, tal vez un poquito más versátiles y completos en algunas cosas estos Aeroclip, pero si quieres unos auriculares deportivos, estos están bastante bien. Y respecto a la competencia, he podido probar auriculares de la competencia. Respecto a lo de la conducción ósea, este tipo de auriculares que lo que buscan es la conducción por los huesecillos del oído, a mí no me han acabado convenciendo. Finalmente tienen como el mismo diseño ergonómico y demás, y venden la misma idea de ergonomía, pero luego a la hora de la calidad del sonido es que deja muchísimo que desear. Entonces estos aunan para mí como esa unión perfecta. Tienes la calidad de sonido y la potencia por una parte, mientras que no dejas de tener una buena ergonomía y una buena comodidad a la hora de utilizarlos mucho. Como he dicho, creo que ha quedado claro los puntos del vídeo, la polivalencia, la ergonomía, es obviamente el punto clave. Obviamente sobra decir que vas a sacrificar algunos aspectos de sonido, porque la calidad que encontramos a nivel puro y extremista de sonido fino, pues obviamente este tipo de auriculares no es el objetivo, sino más bien todo lo demás. Es decir, ganar en ergonomía, ganar en que no se te caigan, ganar en que se adapten perfectamente a cualquier oreja. Todo eso es lo que nos dan este tipo de auriculares, así que yo creo que en su segmento son una auténtica maravilla y vienen a arrasar.
auricular. He dicho, este tipo de auriculares están en auge y lo vamos a ver cada vez más, así que espero que os haya gustado este vídeo porque quiero ir trayendo más auriculares de este tipo al canal, porque de verdad que están muy de moda y espero que os haya ayudado. Y si es así, por supuesto que like para el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.